Pueden ser microcíclicas, por ejemplo, las talasemias son anemias microcíclicas. También pueden ser normocíclicas o macrocíclicas. Entonces vamos a ver conceptos generales. Que la hemólisis es una disminución de la sobrevida de los glóbulos rojos por una destrucción normal. ¿Qué va a pasar en respuesta a eso? La médula ósea va a comenzar a producir más glóbulos rojos y eso se llama regeneración eritroblástica. Puede incrementar incluso 6 a 8 veces la eritropoiesis normal. Y por eso incrementan también los reticulocitos. Puede ser intravascular si se produce la hemólisis en la circulación o extravascular si es en el sistema mononuclear fagocítico. ¿Qué es qué? ¿Dónde es la hemólisis extravascular? ¿En qué lugar? En el vaso, en el hígado también puede ser, y también hay macrófagos en la médula ósea. Ya. Entonces, esta es la clasificación. Por la herencia son congénitas. Por ejemplo, las talasemias, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, o pueden ser adquiridas. Que la más común es la anemia hemolítica autoinmune, que vamos a ver más adelante. O por el mecanismo por el que se produce, por ejemplo, pueden ser corpusculares o intrínsecas, donde el problema es el glóbulo rojo. Ahí está, por ejemplo, la esclerosis hereditaria, donde hay un problema en la membrana del eritrocito. O puede ser extracorpuscular o extrínseca, es decir, que el problema está fuera del glóbulo rojo, como puede ser, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Por el lugar de la hemólisis puede ser intra o extravascular. ¿Cómo es la fisiopatología de la hemólisis? Acá en este lado derecho podemos ver cómo es la hemólisis extravascular. Se produce sobre todo en el vaso, pues va a haber un incremento de las bilirrubinas, también va a bajar la haptoglobina y puede haber esplenomegalia. En hemólisis intravascular es más aparatosa, que va a haber hemólisis en la circulación, entonces va a haber hemoglobinuria, hemosideruria, y la haptoglobina, que es la proteína que se une a la hemoglobina es como un transportador de la hemoglobina, para estar incluso ausente, ¿no? Entonces este es un resumen. ¿Cómo se puede diferenciar, digamos, por los exámenes de laboratorio, una hemólisis extravascular y una intravascular? En ambas, la bilirrubina va a estar indirecta, va a estar incrementada. La haptoglobina va a estar incluso ausente cuando la hemólisis es intravascular. Hay hemoglobina en plasma y sobre todo va a ser en la intravascular, va a estar incrementada. La deshidrogenasa láctica, que es un marcador de replicación celular o de lisis celular, va a estar aumentada en ambas, pero sobre todo en la intravascular. Entonces, de esta manera podríamos diferenciar. Si vemos un paciente hemolizando, ¿qué habrá? Anemia, ictericia. Si le vemos los exámenes, vemos que tiene hemoglobina, anemia severa, moderada, hiperbilirubinemia, pero muy indirecto. Pediremos deshidrogenasa y ahí, como dice, estará incrementada. Si pedimos un examen de orina, en la hemólisis intravascular vamos a encontrar hemoglobinuria y hemosideruria, y no así cuando la hemólisis es extravascular. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ahora la clasificación etiopatogénica de las anemias hemolíticas, ¿no? Es decir, dónde se produce la alteración. Si es una anemia hemolítica corpuscular, ya dijimos que era cuando la alteración estaba ¿dónde? Si es corpuscular, en el glóbulo rojo. Entonces van a ver, la alteración es en el glóbulo rojo, pero va a haber hemólisis intravascular y extravascular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las anemias hemolíticas congénitas, ¿no? Son las que son corpusculares. Chicos, por favor, si llegan tarde, siéntense, pero sin estar conversando. Y puede solamente esta anemia hemolítica es corpuscular y es adquirida. Todo el resto es congénito. Entonces vamos a ver qué anemias hemolíticas son
donde el problema es corpuscular, o sea, el glóbulo rojo, y son congénitas. Esas son la mayoría. La anemia hemolítica por alteraciones de la membrana del eritrocito, sobre todo la esferocitosis hereditaria. Anemias por alteraciones en la síntesis de las cadenas de las globinas, que puede ser hemoglobinas estructurales o talasemias, que vamos a ver en la siguiente clase. Eso le toca exponer al primer grupo de exposiciones. En estos dos casos la hemólisis es extravascular, pero cuando hay deficiencia, por ejemplo, de esta enzima glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa, la hemólisis va a ser intravascular. Y esta es la única excepción. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica corpuscular, la alteración está en el glóbulo rojo, pero es adquirida, no es de nacimiento. Vamos a ver más adelante que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Después tenemos pues las anemias hemolíticas que también extracorpusculares, es decir, el problema está fuera del glóbulo rojo. Y las vamos a dividir en inmunes y no inmunes. Las inmunes se van a dividir por autoanticuerpos, por ejemplo, en anticuerpos calientes, que es la más común. La hemólisis extravascular, cuando es por anticuerpos fríos puede ser intra o extravascular. Y la hemoglobinuria paroxística bifásica, no confundir con la hemoglobinuria paroxística nocturna, esta es otra anemia, es intravascular. Después, cuando se produce por aloanticuerpos. ¿Cuál es la diferencia entre un autoanticuerpo y un aloanticuerpo? ¿El autoanticuerpo contra qué se produce? Un anticuerpo, si estamos hablando de anemia hemolítica. Contra los propios glóbulos rojos de nosotros. ¿Y el aloanticuerpo? Contra el gen. Son anticuerpos contra glóbulos rojos ajenos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una reacción transfusional y la hemólisis puede ser intra o extravascular. Una anemia hemolítica del recién nacido, la hemólisis es sobre todo extravascular. Ahora, también hay anemias hemolíticas que son mediadas por fármacos y estas van a ser intra o extravasculares. Ahora, estas son las que son de causa inmune. En estas vamos a tener el test de Coombs directo positivo o en este caso el test de Coombs indirecto positivo. Después tenemos las causas no inmunes, donde el Coombs va a ser negativo. Acá tenemos estas, las que se producen por causas mecánicas. Las anemias hemolíticas microangiopáticas, donde hay una alteración en la microvasculatura y ahí se va a producir trombosis en la microvasculatura y se va a producir lo que llamamos anemias hemolíticas microangiopáticas. En esta, al hacer una lámina periférica vamos a encontrar esquistocitos. Entonces, ¿qué anemias están en este grupo? El síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, no confundir con el PTI, el CID, las prótesis, las anemias hemolíticas por prótesis valvulares, que también pueden producir hemólisis intravascular, la hemoglobinuria de la marcha y del deporte, estas van a ser hemólisis intravasculares. También tenemos, bueno, las anemias hemolíticas, por ejemplo, por parásitos como la malaria. El hiperesplenismo también puede producir anemia hemolítica, pero sobre todo es extravascular. Vamos a desarrollar acá cada una de estas anemias hemolíticas adquiridas. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una anemia hemolítica? Primero tenemos que preguntar, el paciente nos irá al hospital porque está anémico, está histérico, puede tener esplenomegalia. Esa es la triada que nos hace sospechar de hemólisis: anemia, ictericia, esplenomegalia. Entonces, para hacer una evaluación de un paciente que pensamos que está hemolizando, pues preguntaremos la edad. Si son niños, pensaremos más en problemas congénitos.
Hay que preguntar antecedentes de anemias hemolíticas. El consumo de fármacos, porque vamos a ver más adelante que los medicamentos pueden producir hemólisis. El consumo de habas, puede ser que tengan infecciones, por ejemplo una malaria, hay que ver de dónde viene. Si está embarazada, por ejemplo, qué tipo sanguíneo tiene la mamá, el esposo, si ha recibido transfusiones, y algunos datos que pues del origen de dónde son los pacientes nos pueden hacer sospechar de algunas anemias hemolíticas, como por ejemplo el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la anemia falciforme en personas de raza negra, las talasemias o esferostosis hereditaria en personas que son de países del Mediterráneo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se va a presentar? Ya como había manifestado, anemia, ictericia, esplenomegalia, cálculos biliares. También vemos niños que tienen litiasis vesicular, entonces tienen anemia, ictericia. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En anemias hemolíticas congénitas. Porque se produce un incremento de la eritropoiesis, también pueden haber alteraciones óseas, retraso del desarrollo óseo, del crecimiento, deformaciones esqueléticas por exceso de eritropoiesis. También puede haber insuficiencia renal y cálculos renales, sobre todo en la hemólisis intravascular, úlceras en las piernas, y en los pacientes que tienen anemia hemolítica crónica toda su vida pueden hacer crisis aplásicas eritroblastopénicas por parvovirus B19. Se infectan de este virus y hacen como aplasia solo de la serie roja. Y van a hacer crisis megaloblásticas por déficit de ¿qué vitamina? ¿Qué vitamina se consume cuando hay hemólisis? ¿El hierro? ¿Qué vitamina, chicos, se consume cuando hay hemólisis? A ver. El ácido fólico, pues, por eso les había dicho que cuando había hemólisis hay que suplementarles con ácido fólico porque se consume el ácido fólico. ¿Sí? Entonces puede haber crisis megaloblásticas por deficiencia de ácido fólico porque hay hemólisis frecuente. Entonces esto es pues la triada que conocemos, ¿no? Ictericia, anemia y esplenomegalia. Si la hemólisis es extravascular. Estas son las malformaciones que hay en el cráneo, por ejemplo, y algunos exámenes de laboratorio. Entonces ya hemos dicho el hemograma, obviamente habrá reticulocitosis si hay anemia hemolítica, el volumen corpuscular medio puede estar bajo, normal o alto. Va a estar alto si hay reticulocitosis. En el frotín de sangre periférica vamos a ver diferentes alteraciones que vamos a ver más adelante. Si le hacemos una espiral de médula ósea va a haber una gran hiperplasia de eritrocitos porque hay una respuesta a la anemia. La LDH ya dijimos que es incrementada, la bilirrubina indirecta igual, la hemoglobina va a estar baja o ausente, y en la orina ya vamos a hablar de hemoglobinuria y hemosideruria. Si la hemólisis es ¿de qué tipo? ¿En qué tipo de hemólisis va a haber esto? Hemoglobinuria, hemosideruria. ¿En qué tipo de hemólisis? Sí, pero ¿en qué tipo de hemólisis? ¿En la intravascular o extravascular? No, pues en la intravascular, ¿no? Si se destruye en la circulación, ¿qué va a pasar? Ahí va a quedar la hemoglobina y va a ser pues filtrada por el riñón. Entonces vamos a encontrar hemoglobinuria, incluso hemosideruria, y eso nos va a hacer pensar en una hemólisis intravascular. La hemólisis extravascular es en el vaso, hígado,
Entonces, esta es, por ejemplo, cuando un paciente hemoliza, ¿qué tenemos que pedir? También lámina periférica, y eso nos va a ayudar a orientarnos en qué tipo de hemólisis tiene un paciente. Si hay esferocitos, son glóbulos rojos pequeños, como dice su nombre, como esferas, no tienen el centro pálido normal, pensaremos en una anemia hemolítica autoinmune o un esferocitosis hereditaria. Los dianocitos son glóbulos rojos que tienen el centro como diana, como dice su nombre, y esto se puede encontrar en hemoglobinopatías, en talasemias, en las hepatopatías y en las esplenectomías. Los esquistocitos son glóbulos rojos que han sido destruidos, están como destruidos, como dice su nombre. Y esto se va a encontrar en las anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿como cuáles? ¿Cuáles son las anemias hemolíticas microangiopáticas? A ver, una. ¿Qué anemias hemolíticas son microangiopáticas? ¿Alguien? ¿Cuáles son microangiopáticas? ¿Cuáles son? Tú, a ver. ¿Tú? ¿Qué anemias hemolíticas son microangiopáticas? ¿Tú? Claro, muy bien, el CID. ¿Cuál más? Trombótica, púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cuál más? El síndrome urémico hemolítico. También el GEL. Esas son anemias hemolíticas microangiopáticas. Ahora, si tenemos eritrocitos falciformes, pensaríamos en una anemia drepanocítica. ¿Y qué más resaltante acá? Los cuerpos de Heinz, sobre todo cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando hay eritrocitos aglutinados, podemos pensar en anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Entonces acá vamos a ver, estos son los esquistocitos. Están los glóbulos rojos destruidos. Y estos son los esferocitos. No tienen el centro pálido. Y esta es una anemia drepanocítica. Estos glóbulos rojos obviamente son anormales, tienen forma de oso. Entonces, para eso nos va a ayudar la lámina periférica, ¿no? Para que nosotros podamos orientar nuestro diagnóstico. Ahora vamos a desarrollar las anemias hemolíticas adquiridas, que es la clase de hoy día. Entonces, ¿cómo es el enfoque diagnóstico? ¿Cómo yo me oriento cuando un paciente tiene hemólisis? Si un paciente tiene hemólisis, yo ya sé que está hemolizando, ya tiene anemia, tiene ictericia, tiene la deshidrogenasa láctica incrementada, lactoglobina baja, tiene reticulocitosis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir un test de Coombs directo. Y si está positivo, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué tipo de anemias hemolíticas dan Coombs positivo directo? Las autoinmunes. Si está positivo, pensaré en una autoinmune. Hay 3 tipos de autoinmunes que vamos a ver. Pero si está negativo el Coombs, ¿qué voy a pensar? De repente tiene esquistocitos en la lámina periférica. Entonces, ¿qué voy a pensar? Podría ser una anemia hemolítica microangiopática. Podría ser también una hemoglobinuria paroxística nocturna. Podría ser que también tenga un proceso infeccioso, que tenga parásitos. Si es que pienso, veo y me informan la lámina periférica, este paciente tiene esquistocitos, entonces voy a pensar más que tiene una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, de acuerdo a eso, pensaré, si tiene más insuficiencia renal, es un niño, ha tenido una disentería por E. coli, por Shigella, entonces más pensaré que tiene un síndrome urémico hemolítico. Pero si tiene más síntomas neurológicos, por ejemplo, ha tenido un infarto cerebral, más voy a pensar en una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Sí?
Ahora, si no es ninguno de estos, podría pensar que tiene una hemoglobinuria paroxística nocturna, que vamos a ver qué es otro tipo de anemia hemolítica. En esta anemia hemolítica va a haber aplasia medular, va a haber trombosis, va a haber hemólisis intravascular. En la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, así comienzo a deducir. Obviamente, estoy hablando de las anemias hemolíticas adquiridas, porque por encima de esto tendría que pensar también las congénitas. Preguntar al paciente, tiene un niño de 10 años, preguntar, su mamá tiene cirrosis hereditaria, tiene talasemia, su papá tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, si son sobre todo niños, pienso en anemias hemolíticas congénitas. Pero este algoritmo es para las anemias hemolíticas adquiridas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso resume toda la clase. Entonces, por lo tanto, vamos a desarrollar. Primero, la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Como dice acá, hay una destrucción de los glóbulos rojos por autoanticuerpos. Y cada uno va a tener especificidad por un antígeno del glóbulo rojo. Dice acá, representa el 5% de todas las anemias y su incidencia varía entre 0,4 a 2 por 100.000 habitantes. Y es más frecuente en mujeres. Puede presentarse a cualquier edad, en niños, adultos, pero la mayor parte del caso se presenta por encima de los 50 años. Ahora, vamos a tener tres tipos de anemias hemolíticas autoinmunes dependiendo del anticuerpo que se encontremos en el examen de Coombs. Pueden ser por anticuerpos calientes. Estos anticuerpos son tipo IgG y tienen escasa fijación del complemento. Y pues tienen actividad hemolítica a temperatura corporal de 27 grados y se van a dirigir contra el antígeno RH. Acá la hemólisis es extravascular. Los anticuerpos fríos son tipo IgM y activan el complemento. Entonces, cuando activan el complemento, más pensamos en hemólisis intravascular. Son crioaglutininas con capacidad aglutinante y hemolítica en el frío, de 0 a 20 grados. Y se van a dirigir contra el antígeno I mayúscula y minúscula del glóbulo rojo. Ahora, existen otros autoanticuerpos que se llaman hemolicinas bifásicas o de Donat-Landstein. Son IgG, pero que activan intensamente el complemento, entonces producen hemólisis intravascular y se fijan a la membrana del eritrocito a baja temperatura, al frío. Pero la hemólisis se produce cuando están a temperatura corporal. Y el antígeno contra el que se dirigen es contra el antígeno P. Entonces es importante que sepan que hay tres tipos de autoanticuerpos, ¿sí? Depende de a qué temperatura se activan, contra qué antígeno. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune? Por test de Coombs directo. El Coombs directo va a detectar autoanticuerpos que están unidos al glóbulo rojo. El Coombs indirecto detecta autoanticuerpos que están en el suero. ¿Sí? Ahora vamos a ver los tres tipos de anemias hemolíticas autoinmunes. Primero, por anticuerpos calientes o también llamada autoinmune común. Esta es la más frecuente. Representa el 75% de los casos. O sea, cuando ven una anemia hemolítica autoinmune, tienen que pensar en anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Es lo primero que tienen que pensar. ¿Sí? ¿Y qué tipo van a ser los autoanticuerpos? Por anticuerpos calientes. ¿Cuál es su nombre? Yair. ¿Qué tipo va a ser? ¿Son IgG? ¿Van a fijar complemento o no? No, muy poco. Y aquí está. Y la hemólisis se produce a temperatura corporal.
¿Y contra qué antígeno se produce? Contra el RH. Ya, entonces ese es el más frecuente, es más frecuente en mujeres y el 50% de los casos es idiopático, no sabemos por qué se produce. Las que son secundarias, esto es importante que sepan. Cuando alguien tiene anemia hemolítica autoinmune, yo no solamente voy a decir su CONS positivo, ya, tengo que buscar enfermedades secundarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiene un linfoma y yo no trato el linfoma, va a seguir embolizando y se va a morir. Hay que buscar la causa. Si tiene lupus y yo sigo dándole tratamiento, pero no manejo la enfermedad que la produjo, se muere. Yo he visto morir mujeres jóvenes en emergencia, 10, 8, 5, 4, 3. Porque es así de hemólisis, no dejan hemolizar, no se puede transfundir porque se exacerba la hemólisis. Algo que ya pues uno ve que ya está con insuficiencia respiratoria y ya no haya nada que hacer, hay que pues transfundir. ¿Por qué no se transfunde? Porque los autoanticuerpos también se van a producir contra esos glóbulos rojos que estoy transfundiendo. Entonces se va a exacerbar la hemólisis. También buscar neoplasias, buscar VIH. Hay anemias hemolíticas secundarias a VIH. Y cuando se asocia al PTI, ¿qué es el PTI? Trombocitopenia de causa inmune. Eso es. Ese nombre que usamos, el PTI, antes le llamábamos púrpura trombocitopénica idiopática, hace años. Pero ahora ya no sabemos qué es idiopática, ahora sabemos que esta enfermedad también se produce por autoanticuerpos, pero estos anticuerpos son contra las plaquetas. Entonces, cuando esta enfermedad, anemia hemolítica por anticuerpos calientes, se va a asociar a PTI, se va a llamar síndrome de EVA. ¿Sí? Ahora, ya vemos qué causas tenemos que buscar. Entonces, como la hemólisis en esta anemia hemolítica por anticuerpos calientes va a ser extravascular en el vaso, pero puede haber, hay veces, un componente, puede fijar algo de complemento y va a ser intravascular o en el vaso se va a producir la hemólisis. Ahora, ¿cómo se presenta? Pues hay anemia insidiosa, en algunos casos, es crónica, no se puede curar esta enfermedad. Solamente la controlamos, la histericia, esplenomegalia, rara vez va a haber fiebre o adenopatía. ¿Qué vamos a pedir para diagnosticar? Pues de cabeza el hemograma, los reticulocitos, habrá reticulocitosis. La lámina periférica informará que es ferocitos. Hiperbilirubinemia, predominio indirecto, la lactoglobina estará baja, la LDH alta, todos los datos de hemólisis. Pero el diagnóstico que me va a dar, el test de CUMS directo positivo. En el 95% de los casos está positivo. Y después de ese CUMS pido un monoespecífico donde me dicen si es inmunoglobulina G, es M, fija complemento o no fija. Ese es el otro examen que pedimos, el CUMS monoespecífico, para que yo sepa si es por anticuerpos calientes o fríos. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Obviamente yo tengo que frenar la producción de autoanticuerpos. ¿Y cómo se hace eso? Usando inmunosupresores. El tratamiento de primera línea son los corticoides. Damos pulsos de metilprednisolona, de desametasona, prednisona. Y cuando hay una hemólisis, que es una anemia hemolítica que no podemos controlar con corticoides, muchas veces usamos inmunoglobulina humana. Después, en segunda línea, ahora usamos rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Anti-CD20 son señoritas, a la señorita Yana, pero todas las clases tengo que llamar. Ya. Entonces, el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que va a hacer que los linfocitos B, CD20 no produzcan más autoanticuerpos. ¿Sí? El rituximab. Después, si no funciona, usamos otros inmunosupresores, quimioterapia como la ciclofosfamida, azathioprina. Y cuando ya no funciona, o sea, hay varias líneas de tratamiento, porque esto, recuerden que se va a hacer crónico, salvo que sea, por ejemplo, por un linfoma. Tratemos el linfoma se cure, ya no va a hemolizar, ¿no?
pero el 50% es idiopático, o sea, no sabemos la causa. Por eso, si bien hay varias líneas de tratamiento, y algo que antes hacíamos más, pero ahora ya no hacemos tanto, salvo cuando no hay respuesta, hacemos esplenectomía. Porque ahí es donde se destruyen los glóbulos rojos. ¿Sí? Y solamente se va a transfundir cuando hay anemia sintomática. Como vuelvo a repetir, se exacerba la hemólisis con la transfusión, pero si ya está en riesgo pues la vida del paciente, tenemos que transfundir. Ahora, el otro tipo de anemia hemolítica es anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Esa es una hemólisis intravascular, pero puede tener también un componente extravascular. En realidad, lo que se sabe de las enfermedades hemolíticas autoinmunes que tienen un componente predominante que puede ser intravascular, pero siempre hay un componente también extravascular. Entonces, las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos pueden ser de dos tipos. Las agudas, que se producen por esas crioglutaminas, estos autoanticuerpos, que se observan sobre todo en adolescentes o jóvenes adultos que tienen infecciones por micoplasma neumoniae, por ejemplo, o cuando tienen mononucleosis infecciosa, o sea, infección por Epstein-Barr virus o citomegalovirus, o también puede ser por varicela. Y es un proceso que se va a autolimitar, o sea, pasa el proceso del viral, digamos, ya no dejan de hemolizar. Entonces, ¿cómo va a ser acá la hemólisis? Intravascular, entonces va a haber hemoglobinuria, tiene muchas veces fiebre, diarrea y vómitos. Acá también el pulso va a ser positivo, el directo. Ahora hay otro tipo que se llama enfermedad por crioglutaminas crónica idiopática, o primaria o secundaria, y tiene una incidencia después de los 50 años, y acá van a ver estos autoanticuerpos, se van a llamar crioglutaminas tipo IgM, que son mononucleares y que eso considera una forma especial de gamapatía monoclonal con neoplasia linfoproliferativa. O sea, es como una neoplasia, linfoide que habría y que produce estos autoanticuerpos que son de tipo IgM. Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes? Van a tener anemia, ictericia, esplenomegalia, y cuando se exponen al frío van a tener hemólisis. O sea, eso es lo que vemos ahí. Van a hemolizar al frío y van a tener acrocianosis y muchas veces hasta necrosis que va a requerir amputación. Pero esta es una enfermedad que se considera como una enfermedad neoplásica, ¿sí? Lo más común va a ser esto, la hemólisis por anticuerpos fríos. Ahora, la otra es la anemia hemolítica paroxística a priori. Acá, ¿cómo van a ser los autoanticuerpos? Acá en esta anemia hemolítica van a ser los bifásicos, ¿no? Las que se van a unir al glóbulo rojo al frío, pero la hemólisis es a temperatura corporal. Y se va a presentar a cualquier edad, puede estar asociada a sífilis, terciaria, infecciones virales, grip, rubiola, paperas, varicela, mononucleosis infecciosa, y va a haber ictericia, fiebre, dolor lumbar, calambres, va a haber hemoglobinuria porque la hemólisis va a ser intravascular, y esta se va a autolimitar una vez que pase el proceso infeccioso. Pero si se asocia a sífilis hay que tratarla, ¿no? Y este es un resumen de todo lo que acabo de comentar. Ya había mencionado qué tipo de autoanticuerpo se presenta en cada una de ellas, a qué temperatura se activa y cuál es más frecuente, obviamente por anticuerpos calientes. También ya les he mencionado en qué lugar es la hemólisis, y acá importante a qué enfermedades se van a asociar y qué enfermedades tengo que buscar. Y así es por anticuerpos calientes, pues hemos visto síndrome linfoproliferativo, linfoma, leucemia linfática crónica, enfermedades reumatológicas, colitis ulcerosa, tumores, fármacos. Si es por anticuerpos fríos hay una aguda y una crónica. Si es aguda, ya les dije que son estas infecciones, y la crónica, que son como enfermedades oncológicas asociadas, por ejemplo, a linfomas, a neoplasias de células plasmáticas. Y si es por anticuerpos bifásicos, hay que pensar en sífilis y postviral, rubiola, sarampión, etc.
Ahora, el diagnóstico se hace de todos por test de Coombs directo. ¿Sí? Y en la lámina periférica en todos vamos a encontrar esferocitos. Ahora, el Coombs, si pedimos el mono específico, es el que nos va a ayudar a diferenciar a cada uno de estos. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Por anticuerpos calientes ya les dije que hay que usar corticoides, se puede hacer esplenectomía. En los por anticuerpos fríos, como su nombre nos da a entender, hay que evitar la exposición al frío y cuando se presenta hay que hacer plasmaféresis y se puede usar también ciclofosfamida. Vean que el tratamiento es diferente. Cuando es por anticuerpos fríos, yo no estoy hablando de dar corticoides, azathioprina, rituximab, no. Acá hay que hacer plasmaféresis para barrer esos autoanticuerpos, ¿no? Hay que evitar la exposición al frío. Ahora, cuando es bifásica también evitar la exposición al frío y bueno, hay que transfundir hasta que se autolimite porque esto se desencadena sobre todo por infecciones virales. Entonces hemos visto ahora la anemia hemolítica autoinmune. Ahora vamos a ver la anemia hemolítica inducida por medicamentos. ¿Sí? Entonces va a haber tres tipos de mecanismos. Hay un mecanismo que se llama tipo afteno, donde el medicamento se va a unir al glóbulo rojo y esto va a hacer que se produzca un anticuerpo. Igual, el otro mecanismo neoantígeno, se va a producir el medicamento, pero al antígeno del glóbulo rojo y esto va a desencadenar que se produzca un anticuerpo. Y el otro mecanismo que se llama autoinmune, que es parecido a lo que acabo de hablar de la anemia hemolítica autoinmune, en la cual parece que los medicamentos van a modificar la estructura del antígeno propio del glóbulo rojo y se va a producir la hemólisis. Entonces, vamos a ver el mecanismo afteno. Por ejemplo, ¿a qué medicamentos se suelen asociar a este tipo de anemia hemolítica? Las penicilinas, el paracetamol, la aspirina, las cefalosporinas. Ahora el test de Coombs directo va a ser acá positivo, ¿no? Y va a haber una hemólisis extravascular de intensidad variable. ¿Cuál es el tratamiento si pensamos que el medicamento está produciendo la hemólisis? Es retirar el medicamento. Se puede hacer, no sé, dependiendo de transfusiones, dependiendo de la severidad. Esto es cuando es tipo afteno. Cuando se forma un complejo como acá, neoantígeno, se va a asociar, por ejemplo, a cefalosporina, a quinidina, sulfamidas, tiazidas, estreptomicina, este grupo de medicamentos. Entonces acá se va a fijar sobre todo el complemento y la hemólisis va a ser intravascular y puede haber fallo renal y sangre. El tratamiento también será retirar los medicamentos, ¿sí? Ahora, en el otro tipo, que es autoinmune, donde el antígeno del glóbulo rojo se modifica con la presencia del medicamento, se va a asociar sobre todo alfa-metildopa y a fludarabina que usamos en el manejo de enfermedades oncológicas. ¿Sí? Entonces, este tipo de autoanticuerpo o este tipo de anticuerpo va a ser tipo IgG, va a producir hemólisis extravascular leve a moderada y el tratamiento es retirar el fármaco y muchas veces sí acá se puede usar corticoides. Entonces, esto es para que conozcan qué tipo de anemias hemolíticas pueden producir los medicamentos. Entonces, si ven un paciente con anemia hemolítica adquirida, ¿qué tienen que preguntar? Uso de medicamentos, ¿no? Y su uso de medicamentos y sacarán su lista de medicamentos que puedan producir hemólisis. Porque siempre hay que sospechar que puede haber un medicamento que les está produciendo, ¿sí? Sobre todo que usamos tantas cefalosporinas, usamos paracetamol, usamos aspirina. Nosotros en el hospital casi no usamos penicilinas, pero creo que todavía siguen usando en el primer nivel de atención. Lo que sí nosotros usamos es fludarabina, alfa-metildopa, todavía se sigue usando. Ahora vamos a ver las anemias hemolíticas producidas por aloanticuerpos, o sea, anticuerpos contra glóbulos rojos de otra persona. Y acá este es un resumen de lo más común de este tipo de anemia hemolítica. La anemia hemolítica
Primero vamos a ver del recién nacido. Entonces, cuando se produce incompatibilidad de grupo o de factor. Por ejemplo, como podemos ver acá, la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, ¿no? Entonces la mamá va a comenzar a producir anticuerpos contra el bebé. Estos anticuerpos van a ser IgG y si se produce intraútero, pues la hemólisis va a haber eritroblastosis fetal, hidrocetalis. Si se produce en el posparto, vamos a detectar esta hemólisis. Va a haber ictericia a las 24 a 36 horas, va a haber hiperinsulinemia, puede producir presbíteros, daño cerebral permanente. Entonces, ¿cómo se maneja? Si es intraútero, se puede hacer recambios plasmáticos, por ejemplo. Si es posparto, se hace fototerapia a los bebés y se puede hacer exsanguíneo de transfusión. ¿Y cómo se hace la profilaxis? Ustedes habrán escuchado que se administra gamma globulina anti-D a todas las mujeres que sean RH negativas, pero antes de que hayan tenido un parto o un aborto, o se hayan transfundido, o sea, antes de que estén en contacto con un RH positivo, por ejemplo, para que funcione. Entonces, usando ya estas medidas, nosotros ya no vemos pacientes que hagan hemólisis por incompatibilidad del grupo, del factor, porque ya hay medidas que toman en cuenta los ginecólogos, ¿no? Les piden grupo sanguíneo, factor a los pacientes. Ahora, la otra hemólisis por aloanticuerpos es la reacción hemolítica transfusional, que se va a producir por incompatibilidad de grupos o de factor, ¿no? Eso es más por un error, ¿no? Porque se supone que al hacer una orden de transfusión nosotros ponemos y estamos bien concentrados en qué grupo sanguíneo tiene el paciente, qué factor. Pero no solo eso, antes de hacer una transfusión hacen lo que le llaman prueba cruzada en laboratorio. Entonces allí también tienen la oportunidad de ver si la sangre es compatible o no. Hay una cadena digamos, de procesos en los que nosotros podríamos darnos cuenta y no llegar hasta esto, ¿no? Bueno, en realidad nosotros ya no vemos este tipo de anemas genéticas, pero tampoco, no es que no se presenten, sí se podrían presentar. Cuando la incompatibilidad es de grupo, va a ser el anticuerpo va a ser IgM, si es RH va a ser IgG. Cuando es por incompatibilidad ABO, la hemólisis es intravascular, ¿no? Puede producir fallo renal, C y D. Cuando es por factor, la hemólisis es extravascular y pues no va a ser tan aparatosa como la otra, ¿no? Y el tratamiento ya va a ser de las complicaciones. Puede llegar hasta diálisis, ¿no? Eso es por anticuerpos. Ahora vamos a ver las anemias hemolíticas no inmunes. Es decir, acá el HUMS es negativo. Entonces vamos a ver qué anemias hemolíticas hay. Por ejemplo, la hemoglobinuria de la marcha, ¿no? Cuando hay ejercicio intenso se puede producir hemólisis. En las plantas de los pies, en donde se hemolizan en la microvasculatura, se produce una hemólisis mecánica y pues no va a requerir tratamiento. La otra que también vemos es la hemólisis por valvulopatías. Entonces, acá por ejemplo se va a producir cuando hay insuficiencia aórtica, cuando hay fístulas arteriovenosas, por ejemplo en los pacientes que tienen que están en hemodiálisis, ¿no? Cuando tienen prótesis valvulares artificiales, va a producirse este tipo de anemias hemolíticas que son más de causa mecánica, ¿no? Y el tratamiento va a ser de soporte, algunas veces se le puede dar hierro o ácido fólico. Y en algunos casos, cuando se ve, pues se puede reemplazar la válvula, digamos que cardíaca que no funciona bien. La otra hemólisis que se considera también de causa mecánica es la anemia hemolítica microangiopática, lo que ya habíamos hablado. Aquí está. Y otras que son, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Hemólisis por calentamiento excesivo, infusiones de soluciones hipertónicas, por ejemplo.
Y acá solo para mencionar, tampoco nos vamos a extender en este tema, la anemia hemolítica microangiopática, que les dije en la lámina periférica que había, esquistocitos. Esa anemia hemolítica microangiopática, como dice acá, se va a producir una alteración en el endotelio vascular, en la microvasculatura, y ahí vamos a encontrar pues en la lámina periférica esquistocitos, va a haber incremento de los reticulocitos, de la LDH, va a haber anemia y trombocitopenia. Y los esquistocitos. Va a haber sobre todo, pues las más representativas son el síndrome urétrico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Sí? Solamente eso para que conozcan. ¿Qué más? Hay otros tipos de anemias hemolíticas, por ejemplo, producidos por parásitos, la malaria, que producen hemólisis, sobre todo extravascular, y por otras, por los procesos infecciosos que ya hemos mencionado en las autoinmunes. Ahora vamos a ver como último tema la hemoglobinuria paroxística nocturna. No confundir con la hemoglobinuria a rigor. Esta es así como dice, hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es la única anemia hemolítica donde la hemólisis es corpuscular, pero es adquirida. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay un trastorno en la célula madre. ¿Y qué va a pasar? Hay un incremento, hay una susceptibilidad a la lisis por el complemento. ¿Por qué? Porque hay una mutación en el gen PIC, fosfatidilinositol-gen. ¿Y qué va a pasar con esta mutación? Las va a hacer más vulnerables a la acción del complemento. Se puede producir entre los 30 y 50 años, produce anemia, pero también produce pancitopenia. La anemia hemolítica es intravascular, entonces hay hemoglobinuria. ¿Y cómo dicen los pacientes que tienen hemoglobinuria? Porque no va a decir que tengo hemoglobinuria. ¿Perdón? Claro, muy bien. Tienen orina, dicen como, incluso ellos dicen como la Coca-Cola. Así dicen cuando hacen hemólisis intravascular. Dicen, estoy orinando de un color oscuro, parece Coca-Cola, parece café. Eso dicen los pacientes que tienen hemólisis intravascular por la hemoglobinuria. ¿Qué más va a haber en esta enfermedad que es poco frecuente? Va a haber trombosis, puede haber trombosis de vena porta, de venas esquelénicas, un infarto cerebral. Y también va a haber, si yo le hago un aspirado, porque solemos hacer, porque tienen pancitopenia, va a haber aplasia. Va a haber aplasia medular. ¿Sí? ¿Qué más? Esto es la cascada del complemento. Entonces, ¿qué vemos? Que se va a activar la vía clásica del complemento, por ejemplo, y eso va a hacer que se produzca un proceso inflamatorio, un proceso de agregación plaquetaria, etcétera, que va a producir también trombosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Esta mutación del gen PIC va a hacer que estas proteínas, digamos, estos inhibidores naturales del CD55 y el CD59, que son proteínas, no puedan inactivar la acción del complemento. Entonces, como no van a estar presentes, se va a producir la hemólisis, la cascada del complemento, y eso va a producir todos los síntomas que hay. La hemólisis, como dice acá, la trombosis, la pancitopenia, todos estos mecanismos van a hacer que se expliquen las alteraciones que hay en estos pacientes. Entonces, ahora ya hay medicamentos como el eculizumab, por ejemplo, que es un inhibidor de la C5, del complemento, del C5, que lo que busca es frenar la hemólisis. Pero también hay otros medicamentos. Este, digamos, es el más conocido, el eculizumab. El pegcetacoplan, por ejemplo, pero va a actuar a un nivel mucho más superior, ¿no? Entonces, van a inhibir la acción del complemento y frenar todos los síntomas que tienen estos pacientes. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna?
se va a hacer por citometría del flujo. Y lo que buscamos es estos inhibidores CD55 y 59, vamos a estudiarlos en la citometría para hacer el diagnóstico. Antes se hacía un test de James sucrosa, que era inducir a la hemólisis de estos glóbulos rojos, pero ahora ya no se hace citometría. Y obviamente se hacen estudios moleculares para buscar esta mutación del gen PIG. El tratamiento, como les dije ya. Ahora, ¿cuándo se hace trasplante de médula ósea? Cuando el componente, sobre todo de la aplasia, cuando hay aplasia medular, donde hacemos el alquiler de médula ósea y la biopsia, y la médula ósea se ha reemplazado por grasa. Ahora, esta hemoglobinuria también puede evolucionar a leucemias agudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? La anemia hemolítica. Estas son las anemias hemolíticas. Porque las congénitas vamos a ver en la siguiente clase. Yo pienso que para que se orienten bien, este algoritmo que mostré al principio, eso les va a ayudar. Eso es un resumen. Obviamente que acá, si ya se hace el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune, tendrán que pedir un uso específico para ver si es por anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Calientes, fríos o bifásicos. Tendrán que buscar enfermedades si es una anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica adquirida más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, que tiene CUMS directo. O si eso es lo que más tienen que aprender. Las anemias hemolíticas microangiopáticas son menos frecuentes, ¿sí? La hemoglobinuria paroxística nocturna es mucho menos frecuente. Lo primero tenemos que pensar en lo más frecuente. Pues, si ven un paciente que viene y le está hemolizando, tienen que pedir lo primero que examen. CUMS, esto es lo primero que tienen que. No se olviden de pedir lámina periférica para ver si hay esquistocitos. Si hay esquistocitos, entonces pensaré en una anemia hemolítica microangiopática. Si hay esferocitos, ¿en qué voy a pensar? Claro, en una esferocitosis o en una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si hay estas células falciformes, voy a pensar más en una anemia hemolítica congénita. ¿Sí? A ver, chicos, hasta acá en la clase, el examen es el día martes. ¿Qué tienen que estudiar para el examen? Interpretación de hemograma. Ya el que no sabe interpretar un hemograma, pues no puede aprobar más. ¿Sí? Yo lo que veo es que yo les enseño en la clase, les doy los valores y me andan diciendo otra cosa. Me andan diciendo que los neurocitos son normales hasta 10.000, que la neutropenia es con 4.000, menos de 4.000, que tienen que estudiar lo que les he enseñado en la clase. Ni siquiera tienen que buscar. Bueno, me parece interesante si buscan información, pero al menos lo que les he enseñado pues tienen que estudiar. Interpretación de anemia ferropénica. ¿Cómo se presenta una anemia ferropénica? ¿Cómo está el perfil de hierro? Si tengo anemia ferropénica, ¿cómo estará mi ferritina? Ya. ¿Y cómo estará mi saturación de transferrina? ¿Y la capacidad total de fijación de hierro? Estará alta, muy bien. Los receptores solubles de transferrina, ¿cómo estarán? No, estarán incrementados, no hay hierro. Ya. Como en una anemia megaloblastia, si les digo que tiene síntomas neurológicos, tiene parestesis, inestabilidad para la marcha, ¿qué van a pensar? ¿En qué deficiencia? De B12, claro, muy bien. Y si tiene una deficiencia de B12, ¿cuál es la causa más frecuente de deficiencia de B12?
absorberse. No necesita el factor intrínseco. ¿Y dónde, en qué enfermedad de Angus el factor intrínseco? Claro, muy bien, en la gastritis atrófica. Ahora, la anemia perniciosa es una enfermedad donde hay gastritis atrófica, pero es una enfermedad de causa inmune. Eso es la anemia perniciosa. ¿De cuál de las dos vitaminas es la deficiencia más común? ¿Ácido fólico o B12? No, por ácido fólico es la deficiencia más común. ¿Qué más hemos hecho? Anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria. A ver, causas de anemia inflamatoria. ¿Cuáles? A ver, tú, Ever, una causa de anemia inflamatoria. Hay un montón de enfermedades. Es la anemia más frecuente en pacientes hospitalizados. Claro, es la anemia de los cánceres. Los pacientes con cáncer tienen anemia inflamatoria. ¿Qué más? Infecciones. ¿Qué más? También. En la enfermedad renal crónica, pues chicos. También entra en la fisiopatología. Eso tienen que estudiar cómo se presenta y cómo se diagnostica. Yo les he dado un cuadro, cómo está la ferritina, todo. ¿Qué más hemos hecho? Insuficiencias medulares. De las adquiridas, ¿cuál es la causa más común? ¿Cuál? Las insuficiencias medulares. ¿Cuál es la enfermedad más común? La más representativa. Claro, la aplasia medular adquirida es la más común. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica una aplasia medular? No. Biopsia. Sí pueden hacer aspiro, pero eso no va a dar el diagnóstico. Biopsia. ¿Qué da? La biopsia es el examen que define el diagnóstico. Ya sabemos que la aplasia es una enfermedad de causa inmune. Y el tratamiento de elección, si tengo 20 años, ¿cuál es? Si tengo aplasia medular severa, tengo 30 años. ¿Qué tratamiento me tienen que hacer? Trasplante. Claro, trasplante de médula ósea. Y como segunda opción está la terapia de inmunosupresión. Pero el problema, lo que hemos visto es que la terapia de inmunosupresión no cura, recaen los pacientes. Y es más, cuando solamente se hace terapia de inmunosupresión, después se evoluciona y se transforman. ¿En qué enfermedad se transforma la aplasia? Sí, se transforma en leucemias agudas, en síndromes mielodisplásicos, en la hemoglobinuria que hemos visto no se transforma. Por eso lo ideal es trasplantar, trasplante alogénico, no de uno mismo. ¿Qué más hemos hecho? Ya la anemia hemoglóbica. Esos son todos los temas. Más fácil que este examen no va a ser ninguno de los otros, ¿sabes? Ya que este es el examen más sencillo que van a dar, tienen que estudiar. Ya, todos los temas ya les he dicho. ¿Puede pasarse de por Sí, le voy a pasar a la delegada y eso.